Buenas tardes a los que llegaron después de que nos saludé delante. Les quiero invitar a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, por favor. Algo así. Hebreos capítulo 11, versículo 7. La mañana estuvimos, para si nos estuvo acompañando en la mañana, estuvimos hablando acerca de la fe. Como hombres en la Biblia se movieron de su fe sólida, se movieron a una fe inestable. Estuvimos hablando del caso de Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás está pidiéndote para zarandearte. Voy a orar para que tu fe no baje. Eso le dijo Dios. Le dijo: voy a orar por ti para que tu fe aumente. Y Pedro dijo: no, ¿para qué? Si yo estoy bien. Y al cabo de un par de horas le estaba negando 3 veces. ¿De acuerdo? Después vimos en el caso de Juan el Bautista, donde Juan el Bautista se le aparece al Señor Jesucristo cuando estaba bautizando, y el Señor le dice al Señor Jesucristo a Juan: bautízame. Y Juan le dice: ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres el Cristo? Tú bautízame a mí. Y ahí Cristo le dice: no, la profecía dice que tú tienes que bautizarme, tiene que cumplirse. Pasa un par de días donde Juan es detenido, producto de todo lo que le hablaba el rey, y estando en la cárcel, detenido, después, mucho tiempo después del bautismo de Jesús, manda a uno de sus discípulos diciéndole: ¿te puede ir a preguntar a Jesús si él es el Cristo? Pero antes de eso le había dicho: tú eres el Cristo. O sea, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan escuchó eso, pero después, estando en la crisis, en el conflicto, entró en la duda. Y después, cuando el Señor se subió a la barca y se levantó una tempestad, ¿se acuerdan? Y vimos que justamente los discípulos dijeron: Señor, sálvanos, vamos a morir. Y el Señor les dijo: hombres de poca fe. Entonces, hombres y tremendos personajes en la Escritura tuvieron problemas de fe. Personas que son muy respetadas en la Escritura cuando usted habla de ellas. Grandes personajes que tuvieron problemas en la fe. Y aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, por favor, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Dice la Escritura: y sin discusión alguna. No, estoy mal yo. Disculpe, estoy leyendo 7:11, disculpen. Es 11:7. Disculpen, estoy mal, me di cuenta. Dice versículo 7 de Hebreos 11: por la fe, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, todo ser humano se ahogó, o se hubiera ahogado, más bien dicho, ese día del diluvio si Noé no hubiera tenido fe. Quizás tu hogar se hubiera ahogado si no hubieras tenido fe. Quizás tu vida estaría en problemas si en momentos de tu vida no hayas aplicado la fe. Por eso la fe es importante. Y si no hubieras tenido fe y no hubieras desarrollado la fe, posiblemente hubieras fracasado. Y como si Noé no hubiera tenido fe, ¿sabe que se hubiera extinguido el ser humano? Es increíble. Pero tuvo fe. Y el texto justamente nos habla de esa historia, y no un solo verso, sino que el texto comienza hablando de estas palabras que terminan diciendo: por la fe. Estos pasajes aquí en el versículo, para los que tienen Biblias con título, dice la fe, en el capítulo 11. Porque habla mucho de la fe. Por la fe. Y el versículo 1 lo puede dividir en 7 áreas donde se van a revelar cosas de la fe de Noé. Pero antes de eso, ¿les parece que oremos para que Dios bendiga su palabra y nuestro corazón esté receptivo a la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta noche. Gracias, Dios, por tus bendiciones y el cuidado que has tenido sobre nosotros en este día. Damos gracias por cada cosa que haces por nosotros, o por aprovecharnos de también
orar por los hermanos que se bautizaron, que tú les estés llenando de bendición, han hecho lo correcto, han tomado la segunda decisión también importante en lo que se refiere a la vida de un cristiano, que primero es ser salvo y segundo bautizarse. Y esperamos, Dios, que ellos sigan con la tercera, que es servir a Dios. Dios mío, oramos para que su vida realmente sea un reflejo de lo que han declarado públicamente. También oramos por cada persona que ha llegado a esta hora, en especial visitas, si están aquí por primera vez con nosotros. Dios bendíceles grandemente a cada uno de ellos. Han tomado una buena decisión de estar en la casa del Señor, escuchar su palabra. Y Dios toma el control de todo lo que se hace en este lugar, porque es para la gloria y la honra tuya. También esté preparando nuestro corazón para celebrar la cena en un momento más. Gracias, mi Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el texto parte diciendo, ahí en el versículo que acabamos de leer, versículo 7, comienza diciendo por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios advirtió a Noé que el diluvio venía. Y es interesante que cuando usted hace un análisis de la palabra, en el caso de Noé, por si acaso para los que les gusta leer la Biblia, no había nunca llovido sobre la tierra. El primer día que llovió fue el día del diluvio. Nunca, la Biblia dice que la tierra se regaba desde abajo hacia arriba, o sea, por capilaridad, o sea, por absorción. Los cultivos, las plantas, todo había agua en la superficie. No caía agua del cielo, todavía no se iniciaba el ciclo por si acaso del agua, no se iniciaba, no estaba sobre la tierra. Por eso cuando Dios le dice a Noé, Noé, va a llover y se va a inundar. Noé no conocía la lluvia, pero creyó. Por eso parte el versículo diciendo, por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, versículo 1 en el mismo capítulo que ustedes están. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no pide evidencias adicionales. Y muchas veces nosotros cuando estamos en un tema de fe, y hoy día una hermana en el primer culto se me acercó a preguntar, no sé si está por ahí, pero me dijo, pastor, ¿y qué pasa si yo tengo fe en algo y el Señor me dice que no? Y yo lo único que le pude decir, le dije, no condiciones la fe. La fe no se condiciona. La fe no se basa en lo que te respondan. La fe se basa en lo que crees que todavía no te responden. Pero la fe no se basa. Pero es que si yo le estoy pidiendo al Señor y tengo fe que Dios me va a dar esto en 2 años más y no llega y pasan 5 y 6, 7, 8, no importa, usted es fe. Porque la fe no la puedes condicionar. Solamente tienes que creer. Entonces Dios, cuando vemos en el caso de Noé, lo primero fue la base de la fe de Noé. La fe verdadera no pide evidencias adicionales, no pide señales ni voces. La fe verdadera no pide visiones ni sueños. Que hoy en día la gente anda todo, Señor, si es tu voluntad, muéstrame en un sueño. ¿Ha escuchado eso por ahí? Revélamelo. Dios no necesita demostrar nada si tú dices tener fe, porque la fe se basa en lo que tú no ves. Pero mucha gente quiere pedir, quiere que aparezcan estas cosas. E inclusive hoy en día, yo gracias a Dios tengo por ahí buenos libros, buena biblioteca. Y paso el dato, si alguien tiene algún libro mío que le haya prestado, devuélvalo por favor. Es que me gusta prestar libros. ¿Y saben qué pasa cuando uno presta libros? Ya, pero si alguien de aquí le prestó un libro y se dice, oh, este es del pastor Luis, devuélvalo. Porque son buenos libros. Pero tengo unos libros ahí muy interesantes que son de arqueología. Y que son de arqueología bíblica. Todas las partes donde se han descubierto cosas que la Biblia mencionaba. Pero yo les digo, para creer en Dios y para creer en lo que Dios hizo, ¿necesito una prueba arqueológica? No. No necesito comprobar a través de arqueología. Solamente la arqueología, ¿saben? Yo la miro de esta manera. La arqueología es para los no creyentes. Para que puedan decir ellos, oye, la Biblia estaba diciendo la verdad. Pero yo, como hijo de Dios, y tú como hijo de Dios, no necesitamos una prueba arqueológica o una prueba científica para poder decir, Dios existe. Es por fe. Es por fe. Por eso cuando vemos en el versículo 1, es pues la fe.
Y lo dijo así tal cual, tan sencillo. Me encanta lo que dijo el Señor en ese pasaje, un pasaje que muchos de ustedes se conocen. Versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Por eso yo no necesito ver algo para tener fe. Por eso no necesito tener, por ese caso, alguna imagen para tener fe. No necesito andar con algo, con una cadenita para tener fe. Porque Dios dijo que la fe se basa en lo que no vemos. Pero el ser humano quiere demostrar lo que ve. Estaba escuchando, le comenté a los alumnos de instituto, a un filósofo reconocido con varios premios que estuvo en un matinal. No sé si alguien lo vio por ahí o lo ha visto por ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está la...? Gastón, ¿cuánto? Sublet. Bueno, según la traducción de Avi, Sublet. Soufflé. Algo por ahí. Lo invitaron a un matinal y le preguntaron que por qué estaba la crisis y por qué estaba pasando todo esto, la gente reclamando, la gente en marcha. Él no es cristiano, por lo que yo logro entender, pero le gusta la filosofía, que bueno, es filósofo, y dijo, el problema es aquí, en el corazón del hombre, búsquelo después de internet. Y dice, el problema es que la religiosidad ha escondido a Jesucristo. O sea, un filósofo, mi hermano. No estamos hablando de un cristiano, un pastor, un filósofo. Decía, el problema es que tienen escondido a Jesucristo. Dijo, y el problema es que lo tienen escondido a través de un culto, lo tienen escondido a través de una medallita. Así dijo. Lo tienen escondido a través de una virgen. Ojo, estaba hablando él, no lo digo yo, él lo decía. Y por ahí alguien le dijo, pero es que tú no te puedes meter en la fe de las personas. Y él le dice, yo no estoy hablando de la fe de las personas, estoy hablando de Jesucristo. Y el problema, dice, es la ausencia de Dios en la gente. Por eso el caos que vemos. Dijo, ¿y saben por qué? Estoy relatando lo que él dijo, porque bueno, él dice en una parte que Jesucristo es el ser más peligroso para la sociedad hoy en día. Cuando dijo eso, yo dije, aquí viene el filósofo. Dijo, es el ser más peligroso. Y cuando dijo ser, yo dije, no, más o menos, me mezclaba. Dijo, es el ser más peligroso. ¿Por qué? Porque dice, el que es último será primero. El que se empobrece será enriquecido. Y dijo, ¿y esto la gente que anda en la calle no lo sabe? Entonces, si le empezamos a decir que Dios dijo que los que son pobres, ¿quién es pobre aquí? Levante la mano, ¿quién es aquí? Vos tienen mucha plata ustedes. ¿Quién es pobre? ¿Está dentro de la media de los pobres? Quintín para arriba, quintín para abajo. Quintín para abajo, levante la mano los quintín para abajo. Ya que llegamos varios. Bueno, mi hermano, él dijo que esos pobres en el reino de los cielos iban a ser ricos. Dijo, entonces por eso hay que crucificarlo, porque era un ser peligroso para el imperio romano. Cuando dijo esa palabra, dije, tiene una pinza, pastor. Pero el filósofo. Y le estaba dando un esclavo. ¿Qué pasaba con la gente? La falta de fe. Dios dijo que los últimos serán los primeros. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy día yo decir eso en la calle no sería muy famoso diciendo bienaventurados los pobres. No, yo creo que me agarrarán a Peñascato y después van a mi casa y me saquean la casa. ¿Por qué? Porque me consideran en contra de la sociedad. Noé estaba en contra de la sociedad. Lea la historia. ¿La sociedad estaba en contra de Noé? Sí. Dice la Escritura que por 120 años Noé salió. Aparte de estar trabajando y construyendo el arca por 120 años, Noé por 120 años salía con sus hijos, me imagino, predicando y diciendo, por favor, cuando termine el arca adentro, porque si no se van a morir. ¿Y sabe cuánta gente ganó el gran misionero Noé? No ganó a nadie, ganó a la pura familia. Si hablamos de resultados, el peor misionero sobre la tierra.
120 años predicando y ganó 8, 7. Se ganó el mismo para hacer 8. Ganó 7 personas en 120 años. ¿Y cuál era el problema de la gente? La fe. Porque a ellos les dijeron, va a llover. ¿Y qué es lo que es la lluvia? Agua que va a caer del cielo. Mentiras, eso no existe. Bueno, la Biblia dice que algún día la luna se va a convertir en sangre. No, ¿qué va a hacer si es mentira? Bueno, díganle eso, no es. La Biblia dice que van a caer estruendos del cielo, van a caer tremendos meteoritos sobre la tierra que la van a consumir, la van a quemar. Lo dice la Biblia. No, sin nada que ver, mentira. Pero crea por fe. Y dele gracias a Dios que ese día que caigan los meteoritos usted no va a estar en la tierra. Porque así lo dice la Biblia. ¿Por qué lo cree? Por fe. Entonces cuando dice la fe, la certeza, la convicción de lo que yo tengo, que no lo veo, es una seguridad, es una realidad futura, es una convicción de la que no se ve. Y la fe no está basada en lo que podemos ver o sentir, sino en la seguridad dada por Dios. El otro día hablaba también con otra persona y me dijo, pastor, quiero hacer una consulta. ¿Sabe que yo hice una oración de fe para recibir a Jesucristo en mi corazón y no sentí nada? ¿Soy salvo? Y yo le dije, ¿en qué parte de la Escritura dice que tenemos que sentir algo? La fe es la convicción. Y yo estoy convencido, y le dije ese día a ese joven, le dije, convéncete de que Jesucristo está en tu corazón. Lo hayas sentido o no lo hayas sentido, te haya quemado el corazón o no te haya quemado. Porque es una convicción. ¿Crees que Jesucristo está en tu corazón? Sí, pastor. ¿Oraste con una fe creyendo que Cristo llegaba a tu vida? Sí, pastor. Listo, no necesitas sentir, porque tu conversión es por convicción. Y esas son las mejores conversiones. Las mejores conversiones son las que se hacen racionalmente y no sintiendo. Aunque yo sé que hay algunos aquí que sintieron un fuego que los quemaba y que casi fueron traspuestos al cielo. No necesito experiencia para creer. No necesito tener un estigma en la frente, en las manos, para decir yo soy un hijo de Dios. No, solamente tener la convicción. Entonces cuando vemos que las bases de la fe, ¿qué es lo que es la base de la fe? Es la certeza de lo que va a suceder. ¿Usted tiene fe en Dios? Tenga la certeza de que Dios va a hacer algo. Está en problema, vimos en la mañana, está en dificultad, tiene algún conflicto, tenga la certeza que Dios va a intervenir. Fe. Pero también la segunda naturaleza de la fe de Noé era justamente que era obediente. Porque dice en el texto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían. Entonces se estaba refiriendo Dios al diluvio. El diluvio iba a cubrir la tierra. No había caído lluvia del cielo nunca antes. Pero realmente es interesante. Mire lo que dice Génesis capítulo 2. Deje por si acaso una marquita aquí en Hebreos 11. Génesis 2, el primer libro que se aprende todo creyente, nuevo, Génesis. El más fácil. ¿Y significa qué significa Génesis? Inicio, comienzo. Éxodo 2, versículo 5, por favor. Que diga Éxodo, Génesis. El corte de la luz me tiene desconectado. Es increíble poder concentrarse con tanta preocupación de lo que ha sucedido en el día. Versículos 5 y 6, por favor, léalo fuerte usted en esta noche. Versículos 5 y 6, a la 1, a las 2 y a las 3. Antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subiera de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén.
respecto a este pasaje y dice lo siguiente: la fe es creer lo que no podemos explicar, pero creerlo porque Dios lo dice. Lo voy a repetir nuevamente. La fe es creer lo que no podemos explicar, pero creerlo porque Dios lo dice. Dios dijo que vamos a vivir con Él eternamente. Y usted puede pensar que, ¿cómo explico la eternidad? Es una buena pregunta filosófica que me la hice cuando era recién nuevo en la fe. ¿Dios es eterno? ¿Y cómo puede explicar la eternidad de Dios? ¿Cómo explicamos que Dios siempre ha existido? Es que no necesita explicarlo, necesita creerlo. No se puede explicar. Por eso, ¿me entiende lo que hablaba de la fe? La fe es no explicar, no poder encontrar una explicación a algo, pero creerlo. Yo no le puedo explicar la existencia de Dios. Yo no le puedo decir, mira, hace 20.000 años atrás el Dios apareció, porque estaría diciendo que tiene un inicio. Entonces no me puedo ir en el tiempo para decir, érase una vez. No existe una érase una vez en la existencia de Dios. Nuestra mente está lamentablemente limitada en cuanto a dar una respuesta. ¿Y saben qué son las típicas respuestas que a uno le vienen a preguntar? A ver, pastor, usted que se dice tanto que sabe, ¿qué le hizo a Dios? Ahí yo de repente, no te puedo explicar eso. Ah, pero ¿y cómo usted lo cree? Por fe. ¿No puedo explicarte cómo existe Dios? ¿O alguien lo puede explicar aquí? Hay hombres que han tratado de explicarlo por ciertas leyes naturales, pero aún así no podemos explicar la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo Noé le explicaba a la gente que iba a llover si no existía la lluvia? ¡Va a llover! ¿Y por qué va a llover? Porque Dios lo dijo. Pero explícalo. No te lo puedo explicar. Porque él sabía el ciclo del agua. No tenía idea, no es porque él no lo conocía. ¿Cómo explica el ciclo del agua? Solamente les dijo, echen al arca porque esto se va a inundar. No, está loco este. Bueno, el evangelio es locura. Y la fe es locura. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló en el libro de Hechos, versículo 16, versículo 31, vaya allá por favor, Hechos 16, 31. Por eso le decía, y lo vuelvo a repetir, la fe es creer lo que no podemos explicar, pero creerlo porque Dios lo dice. La fe descansa en nuestra confianza. Hechos 16. Miren una respuesta tan sencilla en cuanto a su salvación. Quizás estás en esta noche y tú no tienes respuesta a qué va a pasar después de la muerte. Si tú te murieras en esta noche, ¿estás convencido plenamente que vas a ir al cielo? 100% seguro. Porque justamente el Señor Jesucristo, para dar seguridad a tu fe, que eres salvo, solamente se basa en algo inexplicable. Por eso el versículo del 31 que dice, léalo fuerte, versículo 31, a la 1, a las 2 y a las 3. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. O sea, el Señor le dice a ese hombre, a través de los discípulos del Señor Jesucristo, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo del fuego del infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con tu familia de que no se van a ir al infierno. ¿Ellos habían visto el infierno? No. Si serás salvo de qué? De algo. Y ese era el infierno, salvo de algo. Y era salvo para darnos vida eterna.
Pero cuando los discípulos le dicen a este hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿esos hombres habían visto? No. ¿Habían visto el infierno? No. Solamente se lo había contado el Señor. Pero estaban tan convencidos que es la fe, diciéndoles a esos hombres, recibe a Cristo como tu Salvador y vas a vivir eternamente. Cree. ¿Y qué es lo que es creer? Fe. Pero una fe, ojo, que no se ve, que no se basa en lo que yo siento. Hay gente que dice que yo no puedo ver a Jesús, no necesita ver a Jesús. Es que no lo he podido nunca sentir, no lo siento. No necesita sentirlo. No lo puedes hacer. ¿Tú quieres ver y sentir a Jesús? ¿Te gustaría ver y sentir a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Pero te tengo una primicia. Si Dios te hubiera concedido esa petición de ver a Jesús y sentir a Jesús, posiblemente no sería salvo. Porque a los suyos vino y se mostró e hizo grandes milagros y no le recibieron. Mucha gente que estuvo con Cristo vio sus milagros, no creyeron. ¿Por qué no se basa en ver a Jesús o sentir a Jesús o ver un milagro de Jesús? Se basa de creer en Jesús sin haber visto. Bienaventurado, dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero nosotros sí necesitamos, en nuestra naturaleza queremos ver para poder estar seguro y confiado. Cuando le decimos, o llega tu esposo y te dice, mi amor, esta vez sí. ¿Y qué le dice usted? ¿Qué le dice usted? Hay que ver para creer. Las palabras se las lleva el viento. ¿Se lo han dicho alguna vez? A mí me lo han dicho. Mi señora me ha dicho. Y me dice, no, porque el amor se demuestra, no se dice. Y yo le digo, no, es que ese otro punto, ese no es la fe, ese es el amor. Y el amor es una acción. La fe es una creencia en la cabeza que después se debe demostrar en acción. Pero no puedo tener acción para demostrar fe, tengo que tener fe para demostrar acción. Y lo dice Santiago. La fe sin obra es muerta, pero hay mucha gente que Santiago le dice, muéstrame tus obras y yo te diré si hay fe. Porque hay mucha gente que hace obra y no tiene fe. Hay mucha gente que ayuda a gente, pero no cree en Cristo. Obra no necesariamente quiere decir fe, pero si tiene fe, tiene que demostrar obra. Por eso el Señor dijo en el Hebreo, vaya a Hebreos, en el capítulo 11, que estábamos ahí en la cintita guardada en su teléfono, en su iPad. Hebreos 11, versículo 6. Hay muchos que quieren una evidencia empírica del Señor Jesucristo. Andan hoy día buscando un montón de gente experiencias sobrenaturales con el Señor. Hermano, no es así, no funciona así. En uno de mis viajes que hice, me acuerdo un hermano que me dijo que llevaba ayunando, no me acuerdo cuánto, me dijo, porque en el ayuno quería ver al Señor. Yo le dije, hermano, ¿para qué? ¿Para qué quería ver al Señor? Si no necesitamos verlo, necesitamos hacer lo que Él dijo que hiciéramos. El que me ama, cumple mis mandamientos. El que me ama, hace la voluntad del que me envió. El que me ama, hace. No el que me ama, tengo que mostrarme a Él. No. En Hebreos 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es, ¿qué dice? Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios puso en su palabra que si tú te quieres acercar a Dios, tienes que acercarte por fe, no por vista. Si te quieres acercar a Dios, no necesitas tener y ver cosas,
necesitas creer sin ver. Porque dice, y que es galardonador de los que le buscan. Más encima Dios te premia y te bendice por creer en Él sin haberlo visto. Pero gente quiere muchas veces tener esa experiencia. Me acuerdo de mi abuelita que está en los cielos, que gracias a Dios se arrepintió y se convirtió y se entregó a Jesucristo, y por muchos años no dejó de orar por mí. Y malo que ahí se va a ir a mi abuela, porque yo no quería nada con lo evangélico. Pero ella no cesó de orar por mí para que me convirtiera. Pero me acuerdo, antes que se convirtiera, ella tenía ahí un teléfono. ¿Era el teléfono Nancy? No, ¿dónde está la Nancy? Ah, era el teléfono que estaba abajo del colgante. Sí, el teléfono, ¿cierto? Entonces había una mesita ahí en la casa de mi abuelita, estaba el teléfono ahí, había, no me acuerdo qué había más, y había un perro. ¿Te acuerdas del perro de yeso? Sí, todavía me acuerdo de ese perro. Era una alcancía, ¿se acuerdan de esos perros de alcancía gigantes? Mire, me voy del tema, me acuerdo de mi abuela y uno empieza a rayar su cabeza. Pero mi abuelita tenía el teléfono y tenía un tríptico con la imagen de Jesucristo, del sudario, uno amarillo, que se abría así. Y que claro, cuando vino Juan Pablo II entregaron en todas las casas. ¿Se acuerdan de esos años y se entregaron un tríptico con Jesús? ¿Sí? Y ahí lo tenía mi abuelita. Y yo, primero que nada, el sudario, mi hermano. La gente cree, pero el Señor no dejó ningún vestigio de él, porque él sabía que la gente lo iba a adorar. No crea lo que dice la gente. No crea. Hoy día, si usted ve en internet, en alguna iglesia venden el agua del río Jordán. ¿Y de qué le va a servir el agua del río Jordán? ¿Usted, mi hermano? Oh, que ahí se bautizó Jesús. No, si esa agua ya se perdió ya. Y no sabe nada que la llenaron en la casa de la esquina con una botella, mi hermano, con la llave, el agua de la llave, pero ahí la venden. Después en otra iglesia vi que vendían astillas de la cruz de Cristo. En otras iglesias tienen supuestamente el vaso donde hizo la Santa Cena. ¿Y sabe qué hace la gente? Va a esos lugares porque quieren tener una experiencia de vista, pero la fe no se mueve por vista. Cree en Jesucristo, mi hermano. Cree en Cristo y no necesita verlo. Uno puede tener ciertos símbolos de lo que significa Jesucristo. Sí, si usted quiere tener una cruz, tenga una cruz. Pero siempre yo recomiendo, tenga una cruz vacía, porque Cristo la dejó vacía y resucitó al tercer día. No tenga crucificado a Cristo, téngalo limpiecito. Ahora, para los varones, póngansela aquí, no se la pongan ahí, aquí, en el corazón. Yo soy cristiano, soy medio cristino más que cristiano, ¿no? Pero para que usted vea, no sé si alcanza a ver. ¿Alcanza a ver la collera? ¿Qué es lo que es? Es un pez. ¿Y sabe por qué pez? No es ictus. Ese es antibíblico, por si acaso. ¿Cómo se diferencia ictus? Es que tiene un punto. En la forma de pez tiene un punto. Mi hermano, eso no es de Dios. ¿Pero por qué tengo esos peces? Porque ¿sabe por qué me los pongo? Para recordar que hombres usaban pez para poder no ser muertos por ser cristianos. Los hombres en el primer siglo andaban perseguidos para ser muertos en los circos romanos. Y la historia nos demuestra que estos hombres empezaron a marcarse y a hacerse peces en algunos lugares, en las muñecas, en cualquier parte se dibujaban un pez algo. Y era para que supieran que cuando estaban viendo a alguien que tenía un pez era un cristiano y podían identificarse los cristianos. Esto se mantuvo en secreto. El Imperio Romano nunca pudo saber que los que tenían un pez eran cristianos. Hay algunos más modernos que se lo pegaron al auto. ¿Ha visto que hay algunos autitos que tienen un pez atrás? Bueno, ellos lo usaban en su cuerpo. Entonces yo
Me encantan los peces, estos peces, porque me hacen memoria de que hubo gente que arreglaba su vida y se identificaban los unos con los otros con un pez. Pero el pez no es mi fe. No pongo mi fe en el pez, no le oro al pez, ni lo tengo en un altar, porque yo creo que la certeza de la fe es en Dios. Por eso dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. O sea, dice la Biblia que no tenía miedo. Cuando Dios le dijo acerca del gran diluvio, no se asustó. Porque dice, ¿por qué? Con temor le creyó a Dios. Cuando tú te mueves en una fe, entonces tú te das cuenta de que realmente no tienes temor, porque estás convencido de que Dios va a actuar. Dese cuenta, si no se ha dado cuenta, estoy desglosando el versículo de Noé. Está dividido en 7 partes y cada una de ellas va avanzando y está diciendo, por temor le creyó a Dios. Cuando tú le temes a Dios y tienes la fe con temor a Dios, entonces ¿sabes qué? Tú sabes que Dios va a intervenir. Todos los hombres le tienen miedo a la muerte, lo admitan o no. Yo podría decir, no, yo no tengo miedo a la muerte. Claro, porque estoy vivo. Pero cuando tenemos que enfrentar la muerte es un momento difícil y duro. Yo he visto a muchos cristianos que decían, estoy listo para la muerte. Y he estado con personas que en su lecho de muerte, muriendo, me decían, pastor, estoy tranquilo, me voy a la presencia de Dios. Pero la mayoría me dice, pero no quiero morir. Y así, lamentablemente, ha muerto gente, yo tomado de su mano, siendo cristiano, con una paz tremenda, maravillosa. Pero todos le tenemos, ¿sabe por qué le tenemos temor a la muerte? Porque es desconocida. Y es por eso que la fe es la que nos ayuda, porque es el único que habló de la muerte y volvió a Jesucristo. Y es por eso que en esa esperanza, por lo menos, enfrentamos la muerte de otra manera. La Biblia dice que hay un infierno esperando por todos los pecadores. Por eso dice en el libro de Hebreos, está usted conmigo ahí, Hebreos 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, está conmigo Hebreos 9, 27. ¿Sabe que ese pasaje trabaja con la reencarnación? Amén. Para los que creen que uno se reencarna, el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos dijo, no, el hombre no se reencarna. ¿Por qué no se reencarna? Porque Dios dijo que está establecido que el hombre muera una sola vez. Si me reencarnara podría tener varias muertes. O como los gatos, 7 vidas. Se muere y... Mentira. ¿Cuántas vidas tiene el gato? Una nomás. Ahora alguien me dijo que si usted atropella al gato en una 4x4 no le queda ninguna vida fuera de la primera. 4x4, 8 y tenía 7. Ahora lo entendió. Pero es verdad, mi hermano, no hay tantas vidas, hay una. Y usted como hijo de Dios, por si acaso tiene una sola vida, usted no se reencarna. ¿Usted es hijo de Dios? No crea en la reencarnación, esa es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque le está diciendo a la gente que tienen esperanza en otra vida. No, lo que uno siembra, cosecha, y lo que usted tiene aquí debajo del sol se va a quedar aquí debajo del sol hasta la muerte. Pero muchas naciones, inclusive una nación que es una de las religiones más grandes del mundo, que es la hindú, creen en la reencarnación. Pero es una mentira del porte de un buque. Dios dijo, ¿le cree a Dios? Y Dios dijo, y de la manera que está establecido, ¿qué lo estableció? Dios, para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Después de esto el juicio. Por la fe, número 4, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó. Con temor preparó.
La fe de Noé produjo acción. No es suficiente creer mentalmente en la advertencia del peligro y de las cosas de Dios. Es hacer también. Preparó. Tú le crees a Dios, prepárate. Prepara cosas. Tú le crees a Dios, sirve a Dios. Tú crees en Dios, hace cosas. No es una creencia mental. ¿Necesitas algo para ser salvo? No. Pero una vez que estás salvo, sí necesitas demostrar que Cristo te salvó. Por eso el Señor dijo, no lo busquen, en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree en Cristo, está condenado. Mejor cree en Cristo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé no estaba satisfecho solamente con él salvarse, sino también quería salvar a su casa. Y Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nuestros hogares. Leíamos en delante al carcelero cuando le dijo el Señor a través del discípulo. El apóstol le dijo, serás salvo tú y tu casa. Y aquí dice la Escritura que él preparó con temor el arca, que su casa se salvase. Esta es una evidencia, obviamente, por si acaso, para mí, la evidencia, y esto es algo personal, la evidencia más segura de que una persona es salva es que quiera salvar a otra. Inclusive más que el bautismo. Porque hay mucha gente que se puede bautizar y después olvidarse de lo que significaba el bautismo. Me sucedió un día un hombre que me vino a pedir un certificado de bautismo. No le voy a contar para qué quería un certificado de bautismo, pero estaba desconociendo su fe con lo que quería. Yo le dije que no. Pero no es que dijo, quería que salvase su casa. Si hay alguien aquí que dice, yo no sé si estoy salvo, yo no sé si soy salvo. Si no sabes si eres salvo, entonces tienes que recibir a Cristo. Una vez que recibas a Cristo, lo siguiente es que otros se conviertan. De la gracia recibida, la gracia, compártela. Y para mí esa es la mejor evidencia de una persona que salva. Si usted tiene duda de alguna persona que salva, pregúntele si ha ganado a otra persona o le ha hablado de Jesucristo. A lo mejor no lo ha ganado, pero pregúntele si ha hablado. Un verdadero salvo habla de Jesucristo, porque no quiere que otros se pierdan. Esa es una forma de averiguar realmente bien si alguien es salvo. Es que mi tío vino una hora y levantó la mano. ¿Y él ha compartido su fe con otras personas? No, inclusive sigue hablando mal de la iglesia. Oh, atento, ese hombre necesita que entienda realmente lo que es la salvación, porque si la entendiera, entonces estaría dispuesto a compartirlo. No se confíe porque alguien levantó la mano o hizo una oración por usted. Vean los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y el mejor fruto que puede demostrar una persona convertida es hablarle a otro. Por la fe Noé preparó el arca, por la cual condenó al mundo. Si ustedes se dan cuenta, condenó al mundo. Al construir el arca, para Noé fue su salvación, pero también fue el testimonio a un mundo incrédulo. Dice Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas en 2 de Pedro 2:5 se salvaron. Día tras día Noé predicaba el Evangelio y lo compartía con otros. Y versículo 7 de Hebreos 11, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por qué cosa, por la fe. Usted un día puede vivir eternamente y va a recibir las bendiciones de Dios a través de la fe. No porque viene a una iglesia, no porque pertenece a cierta religión, no porque tiene un tío que es pastor o un amigo, no porque usted daba su diezmo, no porque usted se persignaba. Usted no va a ir al cielo por esas cosas. Usted va a ser heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. Dice el versículo, todo lo que usted puede recibir de Dios va a ser por un solo medio, por la fe. ¿Y la fe en qué? En Jesucristo. No era un hombre pecador, pero realmente hoy día estamos en problemas. Y termino con este pasaje para después dar comienzo a la Santa Cena. Mateo 24:37.
Me imaginaba yo cómo habrá sido ese día cuando el arca, la puerta se cierra. Un Dios injusto para muchos. Usted ha escuchado del diluvio, ¿cierto? Pero usted ha pensado que bebés se ahogaron. ¿Ha pensado que mujeres embarazadas se ahogaron? ¿Ha pensado que la gente que estaba acostada en casa y no pudo hacer nada se ahogaron? Por eso cuando uno mira el diluvio, por si acaso es una gran tragedia en la humanidad. Pero ¿cuál fue el punto en común? Que esa gente no haya subido al arca. Solo una contó el dedo. ¿Por qué esa gente no se subió al arca? ¿Por qué hay mucha gente que va a ir al infierno? Porque no tiene gente. Tan sencillo. Imagínense ese día que se cerraron el arca y empezó a caer agua y empezó a subir. Imagínense quizás esas manos, esas uñas marcadas en el arca, tratando de encaramarse. Tremendo. Gente subiendo a los árboles, otros subiendo a las montañas más altas. Si no murieron ahogados, murieron antes por falta de oxígeno. Es increíble. Y todo porque no tenían fe. No es Dios injusto. Dios es el más justo. Y tan justo que es, que dijo, el que quiera subir, suba, es gratis. Y la gente no quiso subir. Cristo dijo, el que quiere vivir conmigo eternamente en los cielos, recíbame como su Padre. Tan fácil. Y la gente no lo quiere hacer. Pero la gente, ¿en qué se aferra? Se está aferrando en lo que ve. Mucha gente hoy en día está participando en muchas iglesias, pero aferrándose en lo que ve. Cuando la fe se basa en lo que no se ve. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 37. Está hablando de una profecía futura y eso algún día va a llegar y posiblemente estamos muy cerca. Versículo 37 de Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, pura fiesta, pura jarana, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y sabe por qué termino con ese pasaje? Porque ese pasaje se conecta con la Santa Cena. Porque la Santa Cena es un recordatorio de que Cristo iba a venir. El Señor estaba con sus discípulos y les dijo, celebren la Santa Cena. Y la van a celebrar para recordarse que yo prometí venir a buscarlo. Cuando la Santa Cena cese, yo voy a venir y ese va a ser el día del juicio. ¿Por qué entonces celebramos Santa Cena? Para recordar que hay una promesa de parte de Dios. Pero también quizás en esta noche hay personas que no han entregado su vida a Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús y entregar tu corazón a Dios por fe. No por obra, no por una religión, no por lo que te criaron, sino solamente por la fe. Las oraciones de tu padre, de tu tío no te van a salvar. La creencia, la religión que te enseñaron tus ancestros no te va a salvar. Es la fe en Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Que esos hombres no entraron porque no creyeron. ¿Y por qué hay mucha gente que no va a entrar al cielo? ¿Por qué no creen? Porque hay mucha gente que no toma la Santa Cena con nosotros. Porque no tienen fe en que Cristo un día va a venir. Y dice la Escritura que cuando Jesucristo venga, grande, dice la Biblia, grande va a ser el lloro y
y el crujir de dientes. Imagínense el sufrimiento. Ni siquiera voy a hablar de las copas que se desatan en el periodo del juicio, donde aparecen las úlceras, donde aparecen granizos, donde aparece fuego del cielo. Todo eso un día va a suceder. ¿Necesito evidencia? No. Lo creo. Y es por eso que yo tomé la decisión de recibir a Cristo, para no estar ese día cuando eso ocurra. ¿Sabía usted que los hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, para el día del juicio, no van a estar en la tierra, sino van a estar con Dios Padre en una tremenda cena, en una boda espectacular? Amén. Yo creo por fe, espero que así sea. Vamos a orar. Señor, gracias Padre en esta noche, y gracias Dios por tu palabra, porque nos habla de una fe realmente tremenda de este personaje. En la mañana vimos hombres que perdieron su fe en un momento, pero ahora vemos uno que fue obediente a Dios y se mantuvo en su fe. Dios mío, pido por cada persona que ha llegado aquí que pueda comprender y entender que su fe es clave en su salvación. Hay algunos aquí que posiblemente tomaron una decisión por Cristo y a veces su fe se debilita, pero no quiere decir que han perdido su fe. Por eso Dios renueva nuestra fe. Lo vimos en la mañana. Necesitamos crecer con más fe, porque nuestra fe se va a debilitar, y en especial en los tiempos de crisis y de conflicto. Pero dice, por la fe no es. Por la fe no es. Por la fe cada uno de nosotros va a heredar el reino de los cielos. Por eso mantente firme y no desistas en tu fe. Dios realmente quiere orar demasiado a tu favor, pero tienes que entregar tu vida. ¿Estás seguro? Y todos con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, solamente yo mirando. ¿Estás seguro cuando te mueras vas a ir a la presencia de Dios? ¿Estás plenamente convencido? A través de la predicación de esta noche te ha entrado una duda. ¿Sabes qué? Si te ha entrado una duda en esta noche, en el tiempo de la predicación, ¿sabes qué? Es Dios el que quiere que estés tranquilo y seguro. Si no estás seguro, ¿sabes qué? Acláralo. Noé le dijo a la gente, entren al arca. El arca representa a Jesucristo. El arca representa cuando tú entras en Cristo, tú eres salvo de lo que va a suceder afuera. Pero tú necesitas pedirlo. Dios no va a entrar a ningún corazón del que no se lo pida. ¿Estás seguro que vas al cielo cuando mueras? Si no estás seguro, me gustaría orar por ti, para que Dios te dé esa seguridad. Si no estás seguro que cuando mueras vas al cielo, déjame orar por ti. Si hay alguien en esta noche que diría, pastor, yo quiero estar seguro que cuando me muera voy al cielo, ¿puede orar por mí? Solamente alza tu mano, voy a hacer una oración por ti. No tengas temor ni vergüenza. Dios quiere confirmar en tu corazón tu salvación, tu seguridad. Lo único que tienes que decir es alza tu mano para... Yo quiero orar por ti, no quiero hacer nada más, quiero orar por ti para que tengas esa seguridad. Algún día va a venir el Señor y este mundo se va a acabar, y si tú no estás seguro y convencido, corres un riesgo tremendo de no entrar en la presencia de Dios. Por eso, y hago la última pregunta. Puedes alzar tu mano para decir, pastor, yo quiero estar seguro que voy al cielo cuando me muera. Ore por mí, solamente alza y baja. Okay. Hay alguien aquí que diría, pastor, necesito aumentar mi fe. Si tú quieres aumentar tu fe, lo único que te digo que tienes que hacer es moverte. La fe es acción. Dios no puede tocarte con una varita y darte fe. La fe se demuestra. Y no necesitas tener ninguna experiencia extraordinaria para decir que Dios existe. Solamente tienes que creer. ¿Crees que Dios va a ayudarte en los problemas? ¿Crees que Dios va a salir adelante en las dificultades de tu vida? ¿Crees que Dios te va a dar cosas mejores de las que tienes hoy? Eso es fe. Pero sigue moviendo y trabajando en ello. Señor, gracias Padre por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los presentes, y realmente lo que nos sustenta a cada uno como cristianos es la fe. No puedo explicar cómo Dios existe, solamente creo que Él existe. Así que simplemente Dios, en esa convicción, tengo mi fe me da de salvación a mí y a mis hermanos.
Bendícenos, Dios, y que nuestra fe sé que va a ser probada para que salga a la luz la verdadera fe. Y a veces nos vamos a caer y equivocar, pero tenemos una nueva oportunidad. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y lo que es clave para levantarse es la fe. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.